Los relatos y leyendas de la antigua Grecia están repletas de monstruos y seres mitológicos. Cuentan historias de dioses y héroes que realizaron grandes hazañas y que se enfrentaron a temibles y extrañas criaturas. Algunas son muy conocidas y populares, como es el caso de las ninfas o los centauros, pero existen muchas otras criaturas presentes en el imaginario de la antigua Grecia de las que apenas conocemos nada. En este vídeo vamos a conocer algunas de ellas. La serpiente bicéfala anfisbena. Esta criatura poseía una cabeza en cada extremo de su cuerpo. Se decía que esta serpiente había nacido de la sangre que goteó de la cabeza de la gorgona Medusa, cuando Perseo la cercenó de un solo tajo con su espada de bronce, y colocándola dentro de su saco mágico, voló a lomos de Pegaso sobre el desierto de Libia. Las gotas caídas sobre la ardiente arena crearon a esta criatura. Plinio el Viejo afirmaba en su Historia Natural, allá por el siglo I, que la anfisbena tenía dos cabezas gemelas, es decir, tenía una también al final de la cola, como si no le bastase con verter su mortal veneno solo por una. Esta serpiente tenía algunas habilidades especiales. Si era cortada en dos pedazos, ambas partes podían volver a juntarse. Además, sus cabezas podían realizar más de una tarea a la vez, mientras una vigilaba la otra cazaba, y para desplazarse se unían las dos cabezas por las mandíbulas, convirtiéndose de esta forma en un aro que se movía rodando velozmente. Sus ojos eran dos brasas ardientes y podía rodar muy rápido, cambiando de dirección al instante. Aracne, la joven tejedora que terminó siendo convertida en araña, pasando a ser la primera mujer araña de la historia. Esta joven era hija de Himón de Colofón, un tintorero que teñía la lana con púrpura de Tiro. Aracne era una excepcional tejedora, pero alardeaba demasiado sobre sus habilidades. Un día cometió la insensatez de presumir de ser una tejedora más habilidosa que la propia diosa Atenea, lo cual llegó a oídos de la diosa, enojándola sobremanera. La diosa Atenea se presentó ante la joven bajo la apariencia de una anciana, para advertirle que no debía importunar a los dioses de ese modo. Aracne, engreída, hizo caso omiso y lanzó un reto directo a la diosa, para comprobar cuál de las dos tejía el mejor tapiz. La diosa aceptó el reto y el tejido de Aracne fue mejor, pero el motivo elegido no era otro que los episodios de infidelidad del dios Zeus. Este hecho enfureció sobremanera a Atenea, provocando que la diosa entrara en cólera y destrozara el tapiz y el telar con su lanza, para luego transformar a la joven en una araña. El gigante Argos. En la mitología griega, Argos Panoptes era muy popular por ser un gigante que, según se afirmaba, tenía 100 ojos. Por esta razón, Argos Panoptes fue designado por la diosa Hera, para que fuera el guardián de la vaca Io. La ninfa Io no siempre fue una vaca, hubo un tiempo en el que era una hermosa joven, a la que el dios Zeus perseguía sin cesar. Un día, la joven ninfa tuvo un momento de debilidad y cedió, entregándose al dios Zeus, pero fueron sorprendidos por la diosa Hera, esposa de Zeus, la cual vigilaba constantemente a su marido, carcomida por los celos, pues la diosa sabía perfectamente que la ternera era en realidad la joven y bella Io, una de las muchas ninfas con las que Zeus se estaba apareando para establecer el nuevo orden en el Olimpo. El gran dios, para salvar a la joven, la convirtió en una ternera blanca. Hera exigió a su esposo que se la entregase, y ordenó al gigante de 100 ojos Argos Panoptes que la vigilara. Sin embargo, Zeus deseaba recuperarla y ordenó a Hermes que la robara. Para ello, Hermes se disfrazó de otro pastor y fue a sentarse junto al gigante a la sombra. Hermes comenzó a relatar varias historias de los dioses mientras tocaba música relajante con su flauta de caña. La suave música y las dulces palabras de Hermes provocaban que uno tras otro los 100 ojos de Argos se cerraran, mientras el sueño se apoderaba de su persona. Pero en su intento de robo, el dios fue sorprendido por el gigante, que despertó repentinamente, y la disputa acabó con la muerte de Argos a manos del dios Hermes, el cual le cortó la cabeza con su espada. Se dice que era muy dolida por la muerte de su sirviente, y para conmemorar la memoria de su fiel guardián, hizo que los 100 ojos de Argos fuesen preservados para siempre en las colas de los pavos reales. La extraña criatura conocida como basilisco. El basilisco era un ser imaginario en la mitología griega, y se describía como una serpiente gigante, repleta de veneno letal y que podía matar con su simple mirada. Estaba considerada la reina de las serpientes. Posteriormente se lo ha representado de diversas maneras, pero siempre con características reptilianas. En el siglo VIII, el basilisco era considerado una serpiente dotada de una cresta con forma de corona o mitra en su cabeza, siendo el animal en sí de tamaño variado. Poseía una marca blanca en la cabeza que se asemeja a una diadema.
Su veneno era tan nocivo, que con solo su aliento marchitaba la flora del entorno y resquebrajaba las mismísimas piedras. Existen diferentes versiones acerca de su origen, pero la más aceptada es que nace de un huevo puesto por un gallo, incubado por una serpiente, y se afirmaba que nacía con cuerpo de gallo, lengua de serpiente y una cresta. Asimismo, se creía que el basilisco vivía en el desierto que él mismo creaba al romper piedras y quemar el pasto circundante, ya que esta criatura exhalaba fuego sin cesar, secando las plantas y envenenando las aguas. Los métodos seguros de matarlo era con el canto del gallo, el cual aterrorizaba al basilisco, o con su principal enemigo, la comadreja, que era el único animal capaz de vencerle con su olor, pero moría en el intento. Se decía que quien mirara a los ojos de un basilisco moriría, y si lo veía por un reflejo quedaría petrificado. Si al contrario era el basilisco el que se veía reflejado en un espejo, se mataba a sí mismo. Por esta razón, se recomendaba llevar siempre un espejo. La leyenda dice que Alejandro Magno mató a uno de ellos de esta manera. Los míticos centauros. Según la mitología griega, el centauro, palabra que significa matador de toros, era una criatura con la cabeza, los brazos y el torso de un humano, mientras el cuerpo y las patas eran las de un caballo. Las hembras eran llamadas centaurides. Vivían en las montañas de Tesalia y eran considerados la descendencia de Centauro, uno de los hijos del rey Ixión de Tesalia con su esposa Néfele, que era una ninfa hecha de nubes. Los centauros fueron muy conocidos por la lucha que mantuvieron con los lápitas, parientes suyos y habitantes de una región vecina. Esta guerra estuvo provocada por el intento de los centauros de raptar a Hipodamía, hija del rey de la vecina Argos y una de las mujeres más hermosas de la época, el día de su boda con Pirito, rey de los lápitas y también hijo de Ixión. La riña entre estos parientes es una metáfora del conflicto entre los bajos instintos y el comportamiento civilizado en la humanidad, representado por el famoso centauro Quirón. Teseo, un héroe y fundador de grandes ciudades que también estaba presente, inclinó la balanza del lado del orden correcto de las cosas, y ayudó a Pirito en la lucha contra sus parientes de cuatro patas. Los centauros perdieron y tuvieron que huir apresuradamente. Numerosas escenas de la batalla entre los lápitas y los centauros fueron esculpidas en bajorrelieves y en el friso del Partenón, el cual estaba dedicado a la sabia diosa Atenea. La impresión general que se tiene acerca de los centauros es el de seres salvajes, sin leyes ni hospitalidad y esclavos de sus instintos animales. Un ejemplo de ello es el del centauro Neso, el cual en un acceso de lujuria, intentó raptar a Deyanira, esposa de Heracles, ofreciéndole que montase en él para cruzar así el río Ebeno. Heracles, desde el otro lado del río, vio que Deyanira iba a ser forzada por Neso, y disparó al pecho del centauro una flecha envenenada con la sangre de la hidra de Lerna, a la que había matado recientemente, cumpliendo así con uno de sus trabajos para Euristeo. Pero existen algunas excepciones a esta regla. Los centauros Folo y Quirón son un ejemplo de ello. Folo era un sabio centauro querido y respetado en su época. Gran amigo e instructor de Heracles, aunque tuvo la mala suerte de ser alcanzado por una de las flechas disparadas por el semidios, mientras éste cazaba al jabalí de Erimanto. En la Divina Comedia de Dante, Folo aparece junto con los otros centauros patrullando las orillas del río Flegetonte en el séptimo círculo del infierno. Asimismo Quirón fue un centauro extremadamente inteligente y sabio, y tenía muy buen carácter, al contrario que la mayoría de los de su especie. Este centauro vivía en una cueva del monte Pelión, en Tesalia, y fue un gran educador en música y arte. También enseñaba el arte de la caza, la moral, la medicina y la cirugía. Quirón fue el eminente tutor de varios de los héroes más destacados en la mitología griega, tales como Aquiles y Ajax, o Teseo y Néstor, entre muchos otros. El centauro Quirón también murió por una flecha disparada por Heracles, aunque en este caso ocurrió de forma casual. Heracles le disparó accidentalmente una flecha envenenada con la sangre de la hidra, en el transcurso de una lucha con los centauros, los cuales huían despavoridos hacia la morada de Quirón. Este recibió el flechazo involuntario de Heracles, el cual le provocó una dolorosa e incurable herida, llevándole a ceder su inmortalidad a Prometeo, para poder así morir y escapar del dolor. Quirón fue el auténtico entrenador e instructor de los grandes héroes y semidioses de la antigua Grecia. Estos tres centauros fueron auténticas celebridades de su tiempo, Quirón y Folo por su sabiduría, en cambio Neso lo fue por su maldad. El perro Cerbero. También conocido como Cancerbero, era el perro del dios Hades, un monstruo de 3 cabezas en la tradición más común, o de 50 cabezas según Hesíodo, con una serpiente en lugar de cola.
Cerbero guardaba la puerta del reino de Hades, el inframundo griego, y aseguraba que los muertos no salieran y que los vivos no pudieran entrar. Era hijo de los monstruos Equidna y Tifón. Capturar a esta criatura fue el último trabajo que se le encargó al semidios Heracles. Para realizarlo viajó primero a la ciudad de Ilusis, con el fin de ser iniciado en los misterios eleusinos. Estos eran unos ritos de iniciación muy importantes en la época. Los ritos estaban dedicados a las diosas Deméter y Perséfone, y eran necesarios para aprender cómo entrar y salir vivo del Hades. Heracles pudo iniciarse en ellos tras haber sido purificado por haber matado a los centauros. Una vez iniciado en los sagrados misterios se dispuso a viajar al inframundo, encontrando una de las entradas al Hades en Ténaro, una región cercana. Heracles acudió allí acompañado por la diosa Atenea y el dios Hermes. Al principio, el viejo barquero se negó a permitirles subir a su barca, pero gracias a la insistencia de Hermes y a su propio aspecto fiero y amenazante, Caronte le llevó en su barca a través del río Aqueronte. Algunas versiones cuentan que para llevarse a Cerbero, Heracles sencillamente le pidió permiso al dios Hades, el cual accedió con la condición de que Heracles no hiciera daño a la criatura. Pero en otras versiones Heracles lucha contra el perro y lo arrastra fuera del Hades. En otras fuentes se afirma que Heracles trató con gran gentileza al temible perro, y este, al verse tratado con semejante amabilidad por primera vez en su existencia, lo acompañó al exterior dócilmente, y extremadamente feliz al contemplar la luz por primera vez. Estos fueron algunos de los seres imaginarios, o tal vez no, en los que creían firmemente los antiguos griegos.